Como indicamos en lecciones anteriores, los argumentos son la información que una función utiliza para producir un valor nuevo o para realizar una acción. Los argumentos siempre se colocan a la derecha del nombre de la función y deben ir entre paréntesis. La mayoría de los argumentos pertenecen a un determinado tipo de dato. El argumento que se introduzca debe corresponder al tipo adecuado. Se puede usar cualquier tipo de argumento siempre que produzca el tipo de dato deseado. La cantidad de argumentos que requiere una función varía con la función. Por ejemplo, la función suma puede tener hasta 255 caracteres, pero tan solo se requiere uno, el argumento número 1, y el resto son opcionales. Otras funciones, como la función ahora o la función hoy, no tienen argumentos, sino que extraen sus datos del número de la serie o de la fecha del reloj del sistema de la computadora. Aunque estas funciones no requieren argumento, los paréntesis, que son parte de la sintaxis de la función, aún deben incluirse al ingresar la función. Muchos nombres de argumentos indican el tipo de información que se debe usar como tal. Si la abreviatura num, ref o valor lógico aparecen en el nombre del argumento, entonces ese argumento será un número, una referencia de celda o un valor lógico respectivamente. Por ejemplo, en la función izquierda tiene como argumentos el texto y num de caracteres. El primer argumento, texto, se refiere a una cadena de caracteres y el segundo a un número, en este caso al número de caracteres que se va a extraer. Del mismo modo, las palabras número, referencia, lógico, texto y matriz en el nombre de un argumento especifican que el argumento debe corresponder a ese tipo de dato ingresado directamente u obtenido del contenido de una celda o del resultado de otra función. El argumento valor significa que el dato puede corresponder a cualquier valor que sea único. Dicho dato puede ser un número, un texto, un valor lógico o un error. Al igual que la cantidad de argumentos, los tipos de datos que se pueden ingresar para un argumento pueden cambiar según la función. Los tipos de argumentos de una función pueden ser tipo número, referencia de celda, rango de celda, función, fórmula, nombre, o puede trabajar con varios tipos de argumentos. El primero, que es número, pueden ser enteros o con decimales. En la celda G8 tenemos la función igual suma entre paréntesis 1,2. En este caso está trabajando con argumentos del tipo número porque está sumando el número 1 y el número 2. Y en la celda H8 obtenemos el resultado. Luego tenemos en la siguiente celda, podemos visualizar la sintaxis o la nomenclatura del tipo de argumento referencia de celda. En este caso, la función suma está trabajando con referencias de celda, que pueden ser referencias a celdas individuales, como es en este caso, y pueden ser relativas, absolutas o mixtas. Cuando se usa una referencia como argumento, se supone que es un número, pues un texto o puede ser un valor lógico el contenido de las celdas especificadas por la referencia. En este ejemplo, igual está haciendo referencia a celdas individuales, a la celda E8, E9 y E10. Está sumando el valor de cada una de ellas y el resultado lo obtenemos en la celda H9, que es la que contiene la función. Luego en la siguiente tenemos igual suma entre paréntesis E8, dos puntos, E10. Ese tipo de argumento se refiere a un rango de celda. Como argumento podemos escribir el rango. Todos sabemos que para escribir un rango se denota con dos puntos. La celda inicial, que sería E8, dos puntos, E10. Significa que estamos sumando el rango de celdas comprendido entre ese rango, que sería desde la celda E8, E9, E10. Y el resultado lo tenemos en la celda H10. También podemos tener como tipo de argumento funciones. Excel también permite que una función se convierta en argumento de otra función. De esta forma, podemos realizar operaciones realmente complejas en una simple celda.
Cuando una función se utiliza como argumento de otra, se denominan funciones anidadas. Cuando se anida una función, ésta deberá devolver el mismo tipo de dato que el que utilice el argumento. Y se puede utilizar el cuadro de diálogo de argumentos de la función para facilitar el anidar funciones. En este caso, hemos trabajado con la función suma, pero dentro de esta función como argumento tiene a la función max y a la función min. Y el resultado lo obtenemos en la celda H11. El siguiente tipo de datos con el cual se puede trabajar es una fórmula. Como podemos observar, también como argumento de una función podemos utilizar una fórmula. En este caso la fórmula de E8 más E9, que está sumando dos celdas, los valores de las dos celdas, y luego lo está sumando con el valor de otra tercera celda. También podemos tener el tipo de datos o el tipo de argumentos, en este caso de nombre. Podemos utilizar un nombre que haga referencia a un valor, a una fórmula, una celda o a un rango de celda que contiene un valor o una fórmula. En este caso, el nombre datos hace referencia a un rango de celdas, el cual, al tenerlo dentro del argumento de la función suma, lo que va a hacer es sumar todos los valores de las celdas de ese nombre. Y el resultado lo tenemos en la celda H13. Y finalmente, las dos últimas tenemos varios tipos de argumentos. En ellos tenemos tipos de argumentos número, referencias de celda, rango de celda, funciones, fórmulas, entre otros. Y de esta forma nosotros podemos tener como argumentos de una función diferentes tipos de argumentos para trabajar. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más temas.